Este programa es para todos. Bienvenidos, buenos días, gracias. Qué rico que están con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. En este martes avanza la semana y aquí seguimos día tras día de 11 a 12 del mediodía hablando de los temas de salud, haciendo prevención de la enfermedad y promoción de la salud, buscando y alentando a todos para que adoptemos estilos de vida saludables. Ese es el propósito de este programa. Además, ustedes lo saben bien, de ser un consultorio abierto para sus consultas. La doctora Fanny Isabel Álvarez está aquí todos los días, muy pendientes de las inquietudes que ustedes puedan tener, con gusto para atenderlos, para orientarlos. Y siempre tenemos especialistas invitados, los mejores de la ciudad. Hacemos un esfuerzo grande para traerlos, para que nos ayuden a conducir los diferentes temas que planeamos día tras día, pero especialmente ese ejercicio, ese trabajo lo hacemos pensando en ustedes, para que ustedes los puedan consultar. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Hola Felipe, ¿cómo te va? Qué bueno verla, martes, va bien esta semana, sí. Tema interesante el de hoy. Sí, bastante interesante y bienvenido a todos los televidentes, gracias por acompañarnos, por cumplir la cita del consultorio abierto, como dice Felipe, todos los días, de 11 a 12 de la mañana. Y el día de hoy tenemos un tema de esos que son muy relevantes, que a todos nos interesan y del que queremos que aprendan mucho, sobre todo en la parte de detección temprana, de prevención. Vamos a hablar de cáncer de próstata. Una enfermedad, doctora Fanny Isabel, que viene triplicando sus estadísticas de mortalidad en Colombia durante los últimos 30 años. Hoy por hoy, año por año, se diagnostican más de 6.500 nuevos casos y esta cifra habla de la mortalidad del cáncer de próstata, deja más de 2.400 hombres muertos cada año tan solo en nuestro país. Las cifras de Antioquia son de detección, de descubrimiento del cáncer por ahí de unos 400 cada año, es decir, estamos ante la presencia de una enfermedad que es prevalente, que hace mucha presencia, pero que no increíblemente, sino, ¿cómo decirlo?, que puede diagnosticarse y tratarse a tiempo, que la mortalidad está relacionada con la posibilidad de que no lo descubramos a tiempo y puede descubrirse a tiempo. Exacto, Felipe. Aproximadamente la tercera parte de los hombres mayores de 70 años pueden llegar a sufrir cáncer de próstata, pero es una enfermedad maligna que transcurre muy lentamente, que incluso pues a veces no es diagnosticada. Las personas mueren por otra, los hombres mueren por otra razón, pero en el momento en que se llegan a presentar los síntomas, si se hacen los exámenes, se hace el seguimiento y se hace el tratamiento oportuno, se puede evitar las consecuencias fatales que lo tienen. Si ustedes desean participar hoy, ustedes saben que la línea telefónica siempre está disponible, siempre está habilitada para las preguntas y las consultas que tengan. 441-2100. Si prefieren utilizar las redes sociales también, nos escriben por @saludmedellín, así nos deben citar en Twitter o nos escriben en el muro o por el chat del Facebook, Secretaría de Salud Medellín. También tenemos un correo electrónico, doctora Fanny Isabel, que permanentemente estamos recordando. Ese es para que nos propongan temas, claro, invitados, énfasis, enfoques para analizar aquí en el programa. Claro, Felipe, o también para que nos hagan preguntas si no alcanzan a llamar por teléfono o si no alcanzaron a preguntar y se les ocurre algo, con mucho gusto pueden escribirnos a medellínsaludable@telemedellin.tv. Aquí estamos dispuestos siempre para responder sus inquietudes y esperamos que hoy se conecten con nosotros, que nos llamen, que nos escriban. Bueno, pero para entender este tema y antes de ver el informe, doctora Fanny Isabel, contémosle a los televidentes, tal vez muchos no saben, ¿qué es la próstata? Claro. Por favor. Claro que sí. La próstata es un órgano estrictamente masculino, es un órgano que hace parte del aparato tanto urinario como reproductor del hombre. Entonces, tiene como función producir el líquido prostático, que es aquel en donde se encuentran los espermatozoides y que se da en la eyaculación. La próstata anatómicamente está cerca a varios órganos, está delante del recto, está debajo de la vejiga y está rodeando la uretra, que es el conducto que lleva la orina de la vejiga pues al exterior. Por eso cuando la próstata está inflamada, está enferma,
tiene tantos síntomas urinarios, y esos son los síntomas que nosotros queremos que tengan todos muy pendientes porque son los que están relacionados con enfermedad de la próstata. Por ejemplo, la disminución en el calibre del chorro al orinar, por ejemplo, la urgencia urinaria, el deseo constante de querer entrar al baño a orinar, también el goteo después de haber orinado o orinar entrecortado. La sangre, la presencia de sangre en la orina, son cosas que nos deben alertar para una consulta oportuna. Pues esa explicación estuvo bastante buena, pero la doctora Fanny Isabel se trajo hoy unas imágenes que ahorita nos va a presentar para detallarnos mucho más, para mostrarnos mucho más en detalle esta condición. Por eso les propongo que veamos el informe y reitero la invitación para que participen. 441-2100. Estaba confirmando un dato, el de casos en Antioquia, que me quedó ahí como, creo que me equivoqué. Sí, claro. Dije que como 400, ¿qué va? Son casi 1000 casos los que se detectan cada año, tan solo en nuestro departamento. Veamos este informe y ya nos explica más la doctora Fanny Isabel. El cáncer de próstata se desarrolla en la glándula del aparato reproductor masculino que tiene como función producir parte del líquido que protege y nutre a los espermatozoides presentes en el semen. Este padecimiento se produce cuando las células glandulares mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente, formando una masa conocida como adenocarcinoma. Este es el término médico utilizado para definir a la enfermedad cancerígena que afecta a más hombres en Colombia, según la Liga contra el Cáncer. Normalmente este cáncer se desarrolla lentamente y los síntomas tardan en aparecer. Es por esto que hacerse pruebas constantes con el médico es de vital importancia, especialmente si se tiene más de 40 años o algún factor de riesgo como ser afrodescendiente o antecedentes familiares. Si presenta síntomas como sangre en semen y orina, sensibilidad en los huesos de la pelvis o en la región lumbar, o dolor o dificultad para orinar, es importante que acuda al médico sin importar la edad, ya que puede estar presentando este u otro problema de próstata. Recuerde que la aparición de síntomas pueden indicar una etapa avanzada de cáncer. Es por esto que tener una vida saludable y ser muy constantes con las pruebas y chequeos médicos podrá permitir detectar este problema a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Muy bien, y ahí teníamos una introducción de lo que es el cáncer de próstata. Fue una explicación muy sencilla, pero que ahora vamos a profundizar con nuestro especialista. Ahora, cuando les hablé de qué es la próstata, entonces les hablé de la anatomía. Por eso tenemos acá una imagen para que quede mucho más claro para los televidentes. Este es como un corte vertical en esta primera foto, si la pueden enfocar un poquito más cerca, para ver la ubicación de la próstata. Entonces, en esta foto tenemos, esta es la vejiga, y esta glándula de color amarillo que se ve acá debajo de la vejiga es la próstata. Normalmente tiene el tamaño de una nuez. Como les contaba, está entonces delante del recto, debajo de la vejiga, y rodea esta estructura, este conducto rojo que baja hasta el pene, que se llama la uretra, que es por donde se expulsa la orina. Entonces, como les decía, la próstata se encarga de producir un líquido que es el líquido seminal, que ayuda a nutrir y que ayuda a la movilización de los espermatozoides, y es el líquido que se produce en la eyaculación. En esta otra imagen, entonces, podemos más, exacto, aquí está muy bien. Esta es mostrando la vejiga, está la próstata detrás de la vejiga, aquí se encuentra la uretra, y por eso es que cuando se inflama la próstata se producen tantos síntomas urinarios, porque al comprimir este conducto, entonces la micción, el hecho de orinar, se va a volver más difícil, doloroso, molesto, en fin. Esta figura muestra el tacto rectal, una forma de que los urólogos o los médicos generales pueden tocar y apreciar la textura de la próstata es haciendo un tacto rectal. Es la forma más cercana de llegar a esta glándula y poder determinar según su consistencia si está normal o si está empezando a mostrar alteraciones. Tenemos otra figura que es para graficar que también hay otros diagnósticos que se hacen con ecografía.
La ecografía, que es ultrasonido, con un transductor, con una sonda especial, también puede introducirse por el recto y llegar a tomar una imagen mucho más cercana de la próstata. Entonces se puede medir, pesar y dar una aproximación de qué alteraciones y qué tipo de lesiones puede llegar a tener. Es muy importante el tacto rectal y ahora yo creo que el doctor nos va a explicar que la ecografía no reemplaza el tacto rectal, pero que es uno de los exámenes diagnósticos que se utilizan cuando hay enfermedades de la próstata. Bueno, también quiero contarles que la próstata no solamente se inflama por cáncer, hay otro tipo de inflamaciones que son benignas. Está la hipertrofia prostática benigna, entonces de eso también vamos a hablar hoy, pero nos vamos a concentrar en el cáncer de próstata. Doctora Isabel, le invito para que pase ya aquí a la sala que está con nosotros el doctor José Jaime Correa Ochoa. Hola, él es médico urólogo y oncólogo. Doctor José Jaime, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la doctora Fanny Isabel y muy contento de estar aquí y esperar contestar las preguntas que puedan tener los televidentes. Pues la línea está disponible, si ustedes desean participar, marquen simplemente 441-2100, llaman, le preguntan al doctor Correa o si tienen alguna inquietud también con la doctora Fanny Isabel, pues aquí están ambos para atenderlos. La inflamación, el crecimiento de la próstata, doctor Correa, ¿siempre tiene que ver con cáncer o pueden darse allí otras enfermedades, otros padecimientos? Esa pregunta es muy importante y la doctora Fanny Isabel nos hizo una muy buena introducción. Realmente el crecimiento prostático se puede dar por cáncer de próstata, pero se puede dar por muchas otras enfermedades. De hecho, la hipertrofia prostática o la hiperplasia prostática, como también se conoce, es mucho más común que el cáncer de próstata y es la causa tal vez más común de crecimiento prostático, si hablamos de crecimiento prostático específicamente. Entonces, esa podría ser de hecho la enfermedad más común que tiene la próstata. Ya si hablamos de cáncer de próstata, digamos, es un tema aparte y es el tumor más común que tenemos o que nos diagnostican a los hombres y es el cáncer más común obviamente de este órgano. Bueno, doctor, entonces existen exámenes para diferenciar cuándo el crecimiento es por malignidad y cuándo es hipertrofia prostática. Correcto, y es muy importante diferenciar las dos patologías, principalmente porque podemos tener los hombres crecimiento prostático y de hecho la mayoría de los hombres lo vamos a tener. Si miramos las estadísticas, a los 30 años ya tenemos crecimiento prostático benigno, probablemente sin síntomas, pero ya tenemos una próstata que es de mayor tamaño de la que teníamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños. Y el cáncer de próstata también va de la mano de la edad, entonces a medida que vamos, digamos, envejeciendo tenemos mayor riesgo, pero las enfermedades pueden coexistir. Es decir, yo puedo tener hiperplasia prostática, la próstata crecida y tener además un cáncer de próstata. Entonces esto es importante diferenciarlo porque digamos que tradicionalmente el paciente consulta cuando tiene síntomas y tiene la idea que tiene cáncer de próstata, no necesariamente. Puede ser ese crecimiento prostático y no tener cáncer de próstata. Ahí está la importancia de consultar al médico cuando se indique de acuerdo a la edad y de acuerdo a otros factores de riesgo que vamos a mencionar, porque es el momento, aunque yo no tengo síntomas, donde debo ir para definir si tengo un examen prostático normal o anormal. Desde Manrique nos llama Dairon Quiroz. Dairon, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, Dairon, buenos días. ¿Escuchamos ¿Aló? su pregunta o su comentario? ¿Aló? ¿Nos está escuchando? ¿Aló? Bueno, vamos a revisar con Dairon entonces la comunicación para que él pueda hacer su comentario o su pregunta, doctor Correa. Pero entonces la doctora Fanny Isabel nos explicaba ahorita el procedimiento del tacto rectal. ¿Eso solo mide crecimiento o es una prueba diagnóstica que permita determinar cáncer? Es muy importante, Felipe, saber que el tacto rectal realmente lo hacemos no para saber que la próstata está grande, porque casi que eso lo asumimos de acuerdo a la edad del paciente. El tacto rectal se hace para determinar la consistencia que tenga esa próstata, definir si es una consistencia normal o anormal y eso nos ayuda a determinar si es un paciente que pueda necesitar otros exámenes. Entonces realmente el tacto se hace para ver la consistencia más que el tamaño. Y la edad indicada es a partir entonces de los 40 años. Y ahí digamos que hay que dividir los pacientes o dividir la población. Y lo dividimos básicamente basado en ciertos factores de riesgo. Entonces, si yo no tengo absolutamente ningún factor de riesgo, la idea es que me empiecen a chequear la próstata a partir de los 45 años. Si yo tengo factores de riesgo, y eso lo vamos a hablar,
la empezamos a buscar a partir de los 40, la empezamos a tocar a partir de los 40. Cuéntenos de una vez. Sí, de sobre una los vez, factores de entremos en riesgo. materia. Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son muy fáciles y digamos que la próstata o la posibilidad de tener cáncer de próstata se resume en 3 factores de riesgo. Una es la edad, ya lo mencionamos, a medida que vamos envejeciendo tenemos más riesgo de tener cáncer de próstata. El otro es si en mi familia ha existido o no cáncer de próstata, principalmente en primer grado de consanguinidad. Entonces, digamos, mirar a toda la familia paterna, si mi papá tuvo, si mi abuelo tuvo, si mis tíos han tenido, yo tengo mayor riesgo. El solo hecho de tener un familiar con cáncer de próstata me aumenta 2 a 3 veces el riesgo de que yo lo tenga alguna vez en la vida. Entonces, eso también es importante y eso lo debo identificar. Y el otro factor de riesgo es la raza, y ya lo vimos ahí en el video brevemente, pero los pacientes de descendencia africana o los afrocolombianos en este caso, tienen un mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, si yo tengo un familiar comprometido, tengo más de 45 años o soy de raza negra, pues tengo un factor de riesgo o factores de riesgo más altos y me tengo que empezar a chequear a partir de los 40. Perfecto, Eso, doctor. eso Bueno, está clarísimo, sí, doctora Fanny Isabel. quedó muy claro Para que la todo lo tengan en explicación. claro. Insistamos con Dairon, el Sí. Manrique. Dairon, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, señor. Bienvenido. Gracias. Escuchamos la pregunta. No, yo quería hacer una sugerencia al doctor. Doctor, yo hace por ahí 3 o 4 años me hice el examen de próstata, pero por el recto, ¿cierto? Entonces yo le quería preguntar a ver que si es necesario volverse a hacer por el examen del recto o de sangre. Le preguntamos cuántos años tiene. ¿Cuántos años Claro. tienes, Dairon? Voy para 50, tengo 49. ¿Y el examen estaba normal cuando te lo hicieron? Sí, señora. Y se lo hizo hace 3 años. 3 años. No, pues hay 3 o 4 años más o menos. Perfecto, Dairon. Gracias por tu llamada. Gracias, Dairon, por la llamada. La pregunta es muy importante y aquí hay que diferenciar 2 cosas. Digamos que tradicionalmente, como pacientes, hay una confusión entre el examen de sangre de la próstata y el tacto rectal, y realmente son exámenes complementarios. Es decir, no separamos una cosa de la otra. Si yo tengo un tacto rectal normal, complemento ese examen con un antígeno de próstata y siempre hago ambos. Y la razón básica o la forma más fácil de explicar es yo puedo tener un antígeno de próstata, que es el examen de sangre, normal, teniendo un cáncer de próstata, y suena un poquito paradójico, pero hay tumores de próstata muy, digamos, por decirlo, raros, y no elevan el antígeno. Entonces la única forma de encontrarlo es haciendo el tacto rectal. Entonces siempre que voy donde el urólogo debo hacer los 2 exámenes, tanto el antígeno y el urólogo me hace el tacto rectal. Y ya para contestar la pregunta directamente, ambos exámenes se deben hacer idealmente anuales. Ya existen ciertas, digamos, características. Si el antígeno es muy bajo, si el tacto rectal es normal, uno podría contemporizar un poquito y pasar a 2 años, pero digamos, para efectos prácticos en nuestro medio, lo ideal es hacerlo anualmente. Mira, a propósito de lo que el doctor Correa está diciendo, los invito a Twitter porque ya tenemos participaciones ahí. Recuerden que pueden llamar al programa, la línea es 441-2100, o pueden participar en redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Secretaría de Salud en Facebook. En Twitter está @Soniago25, dice @Salud Medellín, qué buen tema. Gracias por su orientación en cáncer de próstata. Bendiciones, bendiciones. Soniago, también para usted. Y hace una pregunta. Cuando hablan del examen de antígenos, ¿a qué se refieren? Bueno, el examen de antígeno es una medición de una sustancia en la sangre que solo se produce en la próstata. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es útil porque es quien sube, digamos, el antígeno. Sin embargo, es importante recalcar que el antígeno de próstata no se aumenta solo por cáncer de próstata. Entonces ahí es donde se entra a definir si ese valor anormal pudiera ser por cáncer de próstata o no. Entonces es muy importante, digamos, diferenciar eso también, pero es el examen que tenemos en este momento en sangre para definir qué paciente pudiese tener cáncer de próstata. Muy bien, doctor. Vamos entonces ahora a unos mensajes institucionales y seguimos conversando con el doctor Correa sobre cáncer de próstata. En Telemedellín aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo, el tranvía de Ayacucho es una obra que le devolverá a Medellín un sistema de movilidad de gran valor ambiental y de transporte público.
pero los vecinos de la calle Ayacucho y de las áreas comprometidas con la obra reclaman mitigación económica mientras dure la intervención. Medellín será sede de la Asamblea Mundial del Turismo de 2015. Eso nos obliga a revisar lo que estamos haciendo por este clúster y las nuevas vocaciones económicas de Medellín. Otro reto de ciudad que acompaña el Consejo de la Ciudad. Entre los 15 servidores del Consejo que llegan a su jubilación después de 20 años de trabajo está don Ramiro Ocampo Castañeda. Hizo muchas cosas en el Consejo mientras laboró allí, pero su último trabajo le dio un poder especial. De acuerdo, los miércoles a las 8 de la noche por Telemedellín desde una ciudad sin pólvora en esta Navidad. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. Medellín. Todos por la vida. Alcaldía de Medellín. De que compro las cosas, llego por la noche a la casa, vuelvo y me las mido, me las ensayo con las diferentes pintas y para mí no hay mayor aliciente para levantarme al otro día que saber que tengo algo para estrenar. Porque nuevo es más bueno, pégate a nuestros estrenos. Él es Tomás, un tipo muy serio. Bueno, tal vez no tan serio. Vive en Medellín, nació en 1995. Es hijo de Piedad Alzate y de Enrique Viana, dos empresarios dedicados a la madera. Esteban es su hermano mayor y estudia ingeniería aeronáutica. Pertenece a la comunidad cristiana de fe, es parte de un grupo de investigación sobre sonido, juega fútbol los miércoles y asiste a clase de matemáticas avanzadas los martes. Terminó grado 11 en el colegio de la UPB y quiere ser ingeniero de sonido. De esa forma podrá unir las dos cosas que más le apasionan, los números y la música. A Tomás lo invitaron a un viaje. Él lo pensó, lo meditó, lo analizó y aceptó. Propiedad pública. Véalo todos los jueves a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. En Telemedellín aquí te ves. Hoy con el doctor José Jaime Correa estamos hablando de cáncer de próstata. Si tienen preguntas o comentarios, es el momento para hacerlos hasta las 12 del mediodía. Vuelvo al Twitter para revisar algo que nos está contando la IPS universitaria de la UDA, que dice: la Alcaldía de Medellín y Salud Medellín invitan a participar de la programación de las unidades móviles. A propósito, en nuestro Facebook, en el muro, está la programación de las unidades móviles para esta semana. Hoy es que, doctora Fanny Isabel, martes, ¿no? Martes. Jornada de vacunación en la Comuna 4 Aranjuez, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y también hay jornada en Manrique. Observan ustedes ahí la programación para el martes. El miércoles, ahí está. Si quieren saber dónde están las unidades móviles de vacunación esta semana, ingresen a nuestro Facebook y en el muro encuentran detallada toda la información. Tenemos llamada a esta hora, ¿no? Sí, tenemos llamada. Vamos a saludar a Raúl Cuellar. Él nos está llamando desde Armenia. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Raúl, buenos días. Buen día. ¿Cómo Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo 49 años en este momento. Alguna vez hace cuando tenía como 42 años, me hicieron el examen de la próstata, me hicieron una endoscopia, había una inflamación no muy fuerte, pero sí, pues para la edad que tenía en ese tiempo, estaba sobre masa del límite. En esa ocasión se me mandó un tratamiento a punta de medicamentos y el urólogo había sugerido hacer una ampliación de uretra, lo que le entendí en los exámenes. Por situaciones con la EPS nunca se me hizo esa ampliación y hace más o menos 3 meses que se me hizo nuevamente el examen de la próstata
lo hicieron en sangre y encontraron pues que el nivel que tiene la próstata en este momento de tratamiento está en lo normal. Mi inquietud es la siguiente, esa dilatación que se debe hacer en la uretra que ha sugerido en ese momento el médico, ¿afecta, interfiere en algo frente al procedimiento de la próstata? Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu pregunta. Esa pregunta es muy importante, Raúl, y digamos que ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Uno es encontrar en un examen endoscópico, y muy probablemente fue por síntomas en ese momento, de origen obstructivo, dificultad para orinar o chorro débil o levantadas en la noche frecuentes. En esos casos, uno de los exámenes que se hace se llama cistoscopia, es entrar por la uretra, mirar si hay algo que esté tapando, esté obstruyendo, que puede ser la próstata, y en esos casos una de las posibilidades sería hacer una cirugía. Eso es importante y lo digo desde el punto de vista ya, devolviéndome a la pregunta del cáncer de próstata, cualquier procedimiento invasivo que se haga en la uretra puede alterar el antígeno de próstata. Entonces, generalmente no hacemos antígenos de próstata en los días, digamos, cercanos al momento que se hizo ese tipo de procedimientos. Y no se hace porque va a estar elevado y va a estar elevado relacionado precisamente con ese evento. La cirugía que nos está planteando el televidente es una cirugía que se hace para enfermedad benigna, o sea, para el crecimiento y la obstrucción que genera la próstata, pero no tiene nada que ver con cáncer de próstata, ni me previene a futuro que no me vaya a dar el tumor. Entonces, si a mí ya me hicieron la cirugía, me tengo que seguir haciendo de forma anual el examen de próstata, tanto el antígeno como el tacto, como lo mencionamos previamente. Entonces, en este caso, digamos que lo que marca la pauta para operar los pacientes, para llevarlos a cirugía o darles algún tipo de medicamento, son los síntomas, más que lo que dé un examen o el tamaño que tenga la próstata. Entonces, eso también es importante. Si ahora hay unos síntomas que sean, digamos, manejables o que no alteren la calidad de vida, pues yo puedo seguir con mi vida común y corriente sin necesidad de ningún tratamiento. Y lo vuelvo a enfatizar, aún sin tener síntomas, o si tengo unos síntomas que ya sé que son relacionados al crecimiento prostático, me tengo que seguir haciendo el antígeno de próstata y el tacto rectal de forma anual. O sea que para Raúl la indicación es que sí se haga sus dilataciones uretrales, porque es... Y ahí también, digamos que tendríamos que diferenciar si lo que encontraron fue una estrechez de la uretra, que ya es una enfermedad completamente aparte y que no tiene que ver con la próstata. Y en esos casos, los tratamientos, uno de ellos puede ser dilataciones de uretra, pero es importante identificar la causa. Si en ese momento existió algo de obstrucción que pudo haber sido prostática, por lo que mencionaba don Raúl, y si ahora no encontraron nada, probablemente lo que hubo no fue una estrechez de uretra, sino un crecimiento prostático que en ese momento el urólogo lo identificó como crecimiento prostático, y si no está causando síntomas importantes, no hay que hacer absolutamente nada. La doctora Fanny Isabel y yo tenemos muchísimas preguntas, pero el objetivo principal de este programa son ustedes, por eso lo seguimos atendiendo en Envigado. Salvador Osa. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días. Mire, para preguntarle al doctor. Sí, claro. Tengo un problema, pues a mí hace un año me hicieron de sangre el examen y me dio bien la próstata. Luego el prostático, o sea, el tacto rectal, él notó algo, pero me dijo, no es cosa grave. Más sin embargo, yo estoy viendo de que me da alivia, digamos, por ejemplo, al orinar, hay veces que, como dijera yo, orino poquito y es con mucha gana. Esto tiene que ver algo. Por ejemplo, cuando tomo cervecita, que a veces me gusta tomarme la cervecita, entonces orino muy frecuente y hay veces que la orina se amarra, ¿sí me entiende, doctor? Claro. Entonces yo quiero saber si eso es parte de la próstata o qué otra cosa puede ser. Yo tengo exámenes ahora, pero en febrero ya, o sea, el año. Entonces vamos a ver cómo me sale, doctor, pero tengo mis dudas sobre esto, que a mí nunca me ha pasado lo de la orina. Listo, don Salvador. Esa pregunta también es importante y aquí también uno tiene que diferenciar, digamos, dos cosas. Uno es los síntomas obstructivos urinarios y son precisamente esos, dificultad para orinar, y característicamente cuando tenemos algunos factores, entre ellos el alcohol, que es diurético,
eso aumenta esos síntomas que yo pueda tener. El cuerpo, digamos que hace cierta compensación y la vejiga aprende a orinar contra esa obstrucción, y por eso muchas veces en la vida diaria no lo experimentamos o no experimentamos el síntoma. Pero en el momento que yo tengo algo extra, me descompenso y ahí es donde puedo tener, digamos, más sintomatología, y eso puede ser lo que está pasando. Y lo más probable es que sea por crecimiento prostático. Eso, digamos, que es una cosa, una entidad. Y eso tiene tratamiento y tiene forma, digamos, de mejorar los síntomas. Y aparte está el tacto rectal y el antígeno de próstata, que con lo que hacemos es identificar si pudiese existir, además de ese crecimiento prostático, un cáncer de próstata. Entonces es importante, digamos, separar una cosa de la otra, pero lo más probable, para contestar la pregunta, es que haya ya un crecimiento prostático que esté generando ese tipo de síntomas. Y la alerta es precisamente que con el alcohol, por ser un diurético, se empeoran esos síntomas. Entonces eso tiene tratamiento si esos síntomas son lo suficientemente molestos para alterar, digamos, la vida diaria. Muy bien. Doctor, entrando ya pues a hablar del cáncer de próstata, si empiezan estos tamizajes, entonces salen alterados, que son el antígeno, el tacto rectal, ¿qué pasos son los que hay que seguir? Entonces, cuando yo tengo un tacto rectal anormal o tengo un antígeno anormal, el siguiente paso es corroborar eso. Entonces, si tengo un tacto rectal anormal, la solución o el siguiente paso va a ser hacer una biopsia de la próstata, es tomar una muestra. Y la tomamos, como vimos en el video, utilizando ecografía. Y utilizamos ecografía básicamente porque la próstata tiene zonas, y tiene zonas donde la probabilidad de tener tumor es más alta. Entonces las biopsias se hacen dirigidas a estas zonas de la próstata donde la probabilidad de encontrar tumor es más alto. Y si yo tengo un antígeno elevado, el siguiente paso es corroborar eso, es volver a hacer el antígeno. Y aquí hay una cosa interesante, y nosotros culturalmente, digamos, en Antioquia y en muchas regiones del país, desconfiamos de muchas cosas, de entre ellas de los exámenes que nos hacemos. Entonces yo voy, me hago el antígeno, me dicen no, ese antígeno es anormal, entonces digo, bueno, puede ser que ese laboratorio no es tan confiable, voy a ir a hacérmelo a otro. Entonces la recomendación es, existen muchas técnicas o diferentes tipos de técnicas para hacer el antígeno, y hay variabilidad entre esos valores con una técnica y otra, y puede variar tanto como 20 a 30%. Entonces el mensaje es, si yo me hice un antígeno anormal en un laboratorio, digamos, confiable, la idea es volver al mismo, a repetírmelo. Y la razón es porque puede variar 20 a 30% hacia arriba o hacia abajo, y eso me puede o intranquilizar mucho o tranquilizar falsamente. Y si ese segundo antígeno es anormal, el siguiente paso va a ser también hacer una biopsia de la próstata, tomar muestras y definir si existe o no tumor. Doctor Correa, usted en los factores de riesgo ahora fue muy claro y nos dio 3 aspectos: edad, herencia, es decir, transmisión genética, y pertenecer a la raza negra, o para nuestro contexto, ser afrocolombiano. Los malos estilos de vida, el consumo excesivo de grasas, de alcohol, cigarrillo, el sedentarismo, ¿podrían considerarse también factores de riesgo serios? Se podrían considerar, y digamos que epidemiológicamente nadie ha podido establecer qué genera realmente el cáncer de próstata, pero es muy diciente. Si miramos el mapa del mundo, realmente los occidentales somos los que más cáncer de próstata tenemos, y los orientales tienen menos. Y si dividimos ahí y miramos qué factores tenemos distintos, realmente la dieta puede ser uno de los que nos diferencia bastante el oriente del occidente, y puede ser uno de los que está identificado. Realmente no hay una estrecha relación entre uno y otro, pero se supone que podría ser uno de ellos, y de hecho se menciona como uno de los factores de riesgo. Y hay estudios también bastante interesantes donde miran qué pasa con los orientales que se van a vivir a Occidente, y realmente se aumenta esa probabilidad de tener el cáncer de próstata, y en parte se puede explicar porque cambian la dieta. Sin embargo, no llega a aumentarse a los niveles que tienen los occidentales. Entonces digamos que existe algo más que puede ser de orden genético que favorece o no tener cáncer de próstata, pero es muy importante enfatizar que la dieta occidental pudiese estar en relación no solo con el cáncer de próstata, sino con otro tipo de tumores. Bueno, ahora le invito, doctora, a que escuchemos a nuestros ciudadanos, porque les fuimos a la calle y les preguntamos a qué edad creen ellos que se debe empezar a hacer el primer examen de la próstata a los hombres. Vamos a ver qué nos respondieron.
50 en adelante nos mandan los exámenes de próstata por lo regular siempre a los mayores de 50. Pues considero que cuando empiecen una vida sexual activa y no hay que esperar a tener síntomas, sino pues cuando sea necesario, pero no esperar a que ya sea demasiado tarde para no poderlo prevenir. Pues yo considero que el hombre debe de realizarlo a partir de los 40 a 45 años por prevención. Y yo, lógicamente, pues si yo controlo anualmente. Mi esposo sí vive muy pendiente de eso, entonces por eso he estado enterada, ¿cierto? Y él se lo comenzó a hacer, pues sí, por ahí a esa edad más o menos, por ahí después, como a los 50. Sí, yo ya me lo realicé como primera medida. Y los hombres pues debemos de empezar a hacerlos por ahí después de los 40. A ver, yo creo que esto es lo que nunca han entendido los hombres, porque creen que las mujeres únicamente son las que nos puede dar cáncer. No, yo creo que así como las mujeres que debemos, cuando cumplimos los 50 años, hacernos todos los exámenes, ellos deben también. Examen de próstata debe hacerse desde la adolescencia. Hombres, a partir de ahí, procurar estar actualizado. Yo creo que tipo 40 años, me imagino yo, porque de todas maneras uno va perdiendo como las funcionalidades naturales y es mejor prevenir, ¿cierto? Gracias por la respuesta a los ciudadanos que siempre nos ayudan. Bueno, a excepción de 2 testimonios, vimos que hay como un conocimiento claro de más o menos la edad en que deben iniciarse los chequeos y los exámenes para detectar la posibilidad de un cáncer de próstata. ¿Eso se ve en el consultorio, doctor Correa, o ustedes acuden como urólogos y oncólogos a personas que llegan a una edad y nunca se habían hecho un desconocimiento total del tema? Sí, digamos que vemos los dos espectros, el paciente que está bien informado y el paciente que va porque leyó algo, porque vio un programa, y dice, bueno, yo ya sé por qué tengo que ir, y el paciente que nunca en la vida se ha hecho nada y simplemente alguien le dijo, vea, vaya por esta razón. En general, los pacientes que no van sin tener síntomas, son pacientes que los obliga precisamente el síntoma, y la mayoría de estos son pacientes que nunca antes habían consultado porque simplemente no habían visto la necesidad. Pero son, digamos, en Colombia pocos los pacientes que realmente van sin haber tenido síntomas, ese porcentaje, y como lo vemos está cambiando, y está cambiando porque la información cada vez es más asequible y sabemos que realmente la prevención es muy importante, y en estos casos es aún más importante saber en qué momento tengo que ir, así no tenga absolutamente ningún síntoma. Y recordarle a los televidentes también que no es estrictamente ir al urólogo, que pueden ir al médico general para iniciar los chequeos, iniciar el tamizaje. Correcto, y yo diría que es el sitio importante, y realmente la labor del médico general es supremamente importante porque es el filtro y es el primer contacto que tiene el paciente con la medicina en general, y es quien va a detectar inicialmente ese antígeno anormal, ese tacto rectal anormal, y conscientemente el médico general también puede mandar esos pacientes que considera que deben asistir al especialista porque encuentra algo anormal en el examen físico o en el examen de laboratorio. Este desarrollo, doctor Correa, del cáncer de próstata se da por estadios, y esos estadios son de tiempos más o menos equivalentes entre pacientes, o la condición individual acelera o desacelera el proceso. Eso es muy importante. En general, los tumores de próstata inician en la próstata obviamente, pero inician de una forma indolente, o sea, primero ni se sienten, son microscópicos al momento, digamos, del inicio, pero si no hacemos nada, ellos van creciendo. Entonces, a medida que van creciendo, van cambiando esos estadios y se vuelve una enfermedad, digamos, inicialmente la llamamos local, después la podemos llamar localmente avanzada, que ahí puede tener algo de sintomatología, y después se vuelve metastásica. Porque es importante, digamos, ese cambio cronológico, porque la enfermedad metastásica, la posibilidad de curación es 0. Entonces, el paciente idealmente en el tiempo histórico lo debemos diagnosticar cuando tiene la enfermedad localizada, para brindarle un tratamiento y una posibilidad más alta de curación. Y también esos casos de enfermedad localizada, también suena un poquito paradójico, pero hay pacientes con ciertas
características de tumor que ni siquiera tenemos que tratar, simplemente hacer una cosa que se llama vigilancia activa, y esto va de la mano de muchas características: qué edad tiene el paciente, si la enfermedad es palpable o no, y qué nos dijo esa biopsia de próstata donde diagnosticamos el tumor. Entonces es tan importante no solo saber si el paciente tiene cáncer de próstata o no, sino qué características tiene ese tumor para ver si realmente necesita o no tratamiento. O sea que la detección temprana definitivamente puede curar el cáncer de Definitivamente, doctora, y esa es la clave del cáncer de próstata, y lo podemos asimilar a muchos de los otros tumores, los cánceres de mama, el cáncer de cérvix. El diagnóstico temprano es la posibilidad más alta que tengo yo de curarme de ese tumor o de saber si necesito o no un tratamiento realmente. Perfecto, bueno, y tenemos otra llamada, está Johnny Córdoba y él nos llama desde Nuevo Occidente. Buenos días, Johnny, ¿cómo te va? ¿Aló? Johnny. Johnny, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta es, pues, serían dos preguntas. Primero, saber si una vida sexualmente activa lleva a tener cáncer de próstata. Y segundo, ¿qué hace a la raza negra vulnerable vulnerable a padecer esta enfermedad? Muy bien, Johnny, muchas gracias. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Johnny. Son dos preguntas bastante interesantes porque nos hacen hablar de otros, digamos, subtemas del cáncer de próstata. La vida sexual activa realmente, o tener una vida sexual muy activa, por decirlo así, no tiene una relación directa con generar cáncer de próstata, pero sí es muy importante una vida sexual responsable, porque sí existen algunas teorías de generación de cáncer de próstata ligadas a la inflamación, y esa inflamación puede generarse por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, digamos que la vida sexual activa, si tenemos una vida sexual activa responsable, disminuyendo esa probabilidad de tener enfermedades de transmisión sexual, no tiene una relación directa con el cáncer de próstata. De hecho, existen algunos estudios que muestran cómo una vida sexual activa, o en medida en número de eyaculaciones, podría ser incluso protectora. Pero ahí quiero hacer énfasis en la otra parte, y es las enfermedades de transmisión sexual, y ahí sí la vida sexual responsable tiene que ser muy importante y prevalecer por encima de todo. Y la otra pregunta fue acerca de por qué la raza negra, las personas de raza negra son más predispuestas a padecer el cáncer de próstata. Ahí no sabemos exactamente qué pasa, pero sí existen algunas teorías. Una tiene que ver con problemas de vitaminas y niveles de vitaminas más bajos en la población de raza negra, y la otra es los niveles de testosterona. Los hombres de raza negra en general tienen niveles de testosterona más altos, y esto, como lo dije inicialmente, es teórico, pero podría tener relación los niveles de testosterona más altos con la posibilidad de generación de cáncer de próstata, y los niveles de algunas vitaminas más bajos podría también tener relación con el cáncer de próstata. Estaba doctora Fanny Isabel por aquí navegando en nuestro Facebook, en las publicaciones que hemos hecho en el muro, y me topé con esta imagen, con esta campaña, que la están viendo ya nuestros televidentes: vacúnalos. Me hizo acordar de dos cosas. Uno, la campaña Puerta a Puerta que estamos desarrollando en este momento en la Comuna 4 Aranjuez, donde hace presencia las unidades móviles de vacunación, para que ningún niño menor de 6 años se quede sin la vacuna. Y lo segundo, que es que el día de la vacunación es todos los días. En Medellín hay 110 puestos, entre los públicos y los privados, entre los de Metrosalud y los que tienen activas las EPS y otras aseguradoras, pues, y otros integrantes del sistema. Y pueden llevarse allá los niños o los adultos mayores, las mujeres en edad fértil o en embarazo, para que todos los días los vacunen. Eso nunca para. Exacto, es un esfuerzo maravilloso el que está haciendo la Secretaría, tocando la puerta en cada casa y buscando los niños para completar el carnet de vacunación. Pero si sabemos que la unidad móvil está en nuestro barrio, está en nuestra zona, entonces salgamos y busquemos la vacunación, que eso es salud para el niño y para todos los que lo rodean.
Qué buen mensaje, porque una cosa es que se haga el esfuerzo de tocar puerta a puerta en la casa, pero no esperemos a que llegue el vacunador a tocarnos la puerta. Si sabemos, por ejemplo, como sabemos que en la Comuna 4 estamos atendiendo con vacunación hasta el 20 de diciembre, vamos, busquemos la unidad móvil de vacunación, acerquemos a nuestros niños y agilicemos este proceso. No esperemos a que nos lleguen a la puerta, porque además eso no va a ocurrir en todas las comunas y corregimientos. No, si lo están haciendo en Aranjuez en 2 o 3 años vienen por aquí. No, eso no va a pasar en todas las comunas ni en todos los corregimientos, para que no se descuiden con la vacunación. Una pausa cortica y venimos a la parte final de este programa de Medellín Ciudad Saludable, hoy cáncer de próstata. En Telemedellín aquí te ves. En sesión del Consejo y gracias a la señal de Telemedellín, ¿cómo ha sido la política de contratación pública en el municipio y cuál será el plan de contingencia frente a las limitaciones que exige la Ley de Garantías en 2014, un año electoral? Para saber y entender, sesión del Consejo de Medellín este miércoles 27 de noviembre desde las 9 de la mañana por Telemedellín, desde una ciudad sin pólvora en Navidad. Vanessa, ábrame la puerta. Mami, ya voy. Vanessa, hace más de 1 hora que la estoy llamando. Vanessa. Mami, ya voy. ¿Por qué no me contesta el teléfono, Vanessa? Mami, ya voy. ¿Qué es lo que pasa? Ábrame la puerta. Nada. Pero ábrame ya. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted está bien? Sí, mami, yo estoy bien. Buenas. Por la vida caminando ando, el destino pedaleando, buscando alegrías y tristezas se seman en mi cabeza. Amigos, notas, sexo, solo quiero eso, ya no quiero juegos. Revelados. Medellín se prepara para encender las luces en Navidad. En estos alumbrados navideños tenemos más de 1.500 empleos directos e indirectos y específicamente en la confección del alumbrado a 250 madres cabeza de familia. Ahora, el tema es un tema espectacular, el temario de este año es todas las tradiciones navideñas, recuperar la arquitectura autóctona de nuestros barrios, pero también de nuestras regiones. Se prevé que por lo menos 60.000 personas disfrutarán diariamente del alumbrado navideño en Medellín. La extensión de este alumbrado navideño, que estará en más de 100 puntos de la ciudad, no es solamente el Paseo del Río, la playa, la 70, la 80, sino muchos otros parques y sectores de Medellín. Una ciudad de color que mostrará su tradición en cada luz que se encienda. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. La policía estamos entregando esta de volante sobre la microextorsión y extorsión, sobre las famosas vacunas. ¿Cómo denuncia usted? Llamando a la línea 165 y ya, no hay necesidad que les diga su nombre. Muchas gracias, caballero. Muchas veces los delincuentes las camuflan por situaciones que la gente ve como de manera natural, como la vigilancia ilegal, simplemente el pago de una mal llamada que se dice acá en la liga, pero en realidad eso puede llegar a ser una extorsión y ya se vuelve una costumbre, una tradición. Y el día que la sociedad o esta víctima diga que no, el bandido, el delincuente se predispone y de una vez ataca sobre eso. En Telemedellín aquí te ves. El cáncer de próstata es entonces cuando en la próstata crece un número de células de forma desordenada. Esas células, digamos, que pierden el control y tienden a crecer de forma infinita, tienden a crecer de forma inmortal. Ese crecimiento desordenado que puede diseminarse al resto del cuerpo se conoce como cáncer de próstata. Los síntomas del cáncer de próstata son muchos. Son orinar con sangre, puede tener dolor de espalda, es la historia del abuelito que tiene dolor de espalda, puede ser el chorro delgado, levantarse a orinar de noche. Pero lo más importante en cuanto a los síntomas del cáncer de próstata es que los hombres no deben tener síntomas para consultar, porque cuando el hombre consulta
en ausencia de síntomas, ese paciente generalmente cuando tiene un cáncer lo tiene localizado en un momento en que se puede curar. Cuando el paciente ya tiene síntomas, la gran mayoría de las veces es un cáncer avanzado que no puede curarse. El cáncer de próstata tiene varios factores de riesgo. La etnia, o sea, ser afrodescendiente, tiene un factor de riesgo más alto para desarrollar cáncer de próstata. La edad, ser una persona mayor de 50 años tiene más riesgo de tener cáncer de próstata y tener antecedentes familiares. Cuando la enfermedad está diseminada, no quiere decir que el paciente esté condenado a morir. Cuando nosotros trabajamos oncología, uno tiene varias formas de tener éxito en oncología. Una es curar la enfermedad, que es la que más nos gusta escuchar a todos, pero también esos pacientes con enfermedad avanzada, si se les hace un tratamiento juicioso, esos pacientes pueden vivir muchos años y morir por otra causa. Recordarle a todos los televidentes que es importante no esperar a sentirse enfermo para consultar. Hay que hacerse mantenimiento, hay que consultar con el médico antes de tener los síntomas para poder obtener mejores resultados. Bueno, y muchísimas gracias al doctor Carlos Martínez, urólogo oncólogo. Nos hizo un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado hoy en el programa y enfatiza, como lo hemos hecho pues, desde el principio, en que no hay que esperar a tener síntomas, en que hay que empezar a consultar cuando nos sentimos bien, precisamente para poder detectar esta enfermedad que puede llegar a ser tan grave, pero que a tiempo puede tener cura. Ese es el principal factor protector de prevención, sin duda, y esa es la invitación que les hacemos hoy. Miriam Jaramillo en el 20 de julio. Miriam, buenos días. Hola, Miriam. Se nos Muy fue. buenos días. Ahí está Miriam. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Te escuchamos. No entiendo nada. Bueno. Yo quería felicitarlos al presentador Felipe Araúndo, a la doctora Fanny Isabel y al doctor urólogo José Jaime Correa. Los felicito porque el presentador todos los días tiene un tema distinto que a todos nos conviene, la doctora que es una excelente persona y el doctor urólogo también lo felicito de corazón. Entonces yo quería decirle algo. Tengo un hermanito de 68 años, él resultó con diabetes, le operaron los ojitos y entonces el doctor lo ha estado pues tratando, entonces le encontró que la próstata la tenía un poco grande, le mandó a hacer unos antígenos de próstata, el doctor que los leyó dijo que los tenía un poco altos, le mandaron una biopsia de próstata. Cuando le hicieron la biopsia de próstata, él como al mes botó un chorro de sangre en la orina. Entonces lo preguntamos pues allá donde le hicieron la biopsia a él y entonces la doctora muy querida dijo que eso no era pues era como nada normal. Bueno, entonces le han hecho examen personal y le han hecho examen de laboratorio y resulta de que entonces la próstata, según cuentas, está un poco crecida. Ahora, después de la biopsia le mandaron unos exámenes que dice, perdón si no lo sé leer bien, ultrasonografía de vías urinarias, riñones, vejiga y próstata transabdominal. Esto, según dijo el doctor urólogo, que era para revisarle ya la próstata. Entonces mi pregunta es, doctor, y usted es tan querido y me responde, mi hermanito tiene la próstata un poco crecida, entonces, ¿qué será el día de mañana para con él? Que tenga un buen día, muy querido, el Señor los bendiga. Gracias, Miriam, por su llamada. Muy querido usted. Muchas gracias, doña Miriam, por la pregunta. Sí, es muy importante saber qué dio ese resultado de la biopsia de próstata que le hicieron. Y también, pues, respondiendo, es normal, después de que nos hagan una biopsia de próstata, poder tener algún sangrado en la orina o incluso con las deposiciones. Entonces no son signos de alarma, simplemente es generado por el mismo procedimiento. En este caso, solo el hecho de tener un crecimiento prostático no significa que necesite algún tipo de tratamiento, excepto que tenga algunos síntomas
que lo estén obligando a levantarse muchas veces en la noche, que el chorro esté débil, que tenga que orinar con frecuencia durante el día. Esos síntomas, si el hermano experimenta ese tipo de síntomas, sería ideal poderlo orientar y empezarle algún tipo de tratamiento. Pero al mismo tiempo saber qué resultado dio la biopsia de próstata, porque esa es fundamental y es la que nos va a decir si realmente existe o no un tumor de la próstata y determinar si requiere algún tipo de tratamiento. Doctor Correa, es muy común escuchar, y de hecho es un susto de los hombres, con el paciente que tiene cáncer de próstata o que fue operado, que pierde funcionalidad para la vida sexual, que queda impotente, que no puede volver a tener relaciones. ¿Esto es verdad? ¿Esto es un mito? ¿Varía la capacidad y la funcionalidad para la vida sexual? Es muy importante, Felipe, también hacer énfasis en esto. Y digamos que las cirugías de próstata en general no son las mismas. Existe cirugía para problemas de crecimiento prostático y existe cirugía para cáncer de próstata. Digamos, dos tratamientos. Se llama cirugía ambas, pero son diferentes. La probabilidad de tener disfunción eréctil o algún tipo de pérdida de la potencia sexual cuando a mí me hacen una cirugía por crecimiento prostático es muy bajita, por debajo del 1%. Pero cuando yo tengo un cáncer de próstata es una cirugía completamente diferente. Y es diferente porque anatómicamente estamos retirando toda la glándula. En esos casos, los nervios, digamos, que van a inervar el pene para llevar la información que finalmente termina en erección, se pueden afectar. Y ahí sí es muy importante porque hay un porcentaje de pacientes, más o menos el 20% pueden tener alteración de esa erección. Entonces ahí, digamos, es donde ha estado el tabú y el mito. ¿De qué depende que yo tenga disfunción eréctil? Depende de muchos factores relacionados con el tumor y de la posibilidad o no de conservar esos nervios. Esos nervios se pueden conservar de acuerdo a las características del tumor o puede que no se puedan conservar simplemente porque tengo una enfermedad importante que si en cirugía me conservan los nervios tengo la probabilidad de que me quede tumor. Entonces, digamos, tiene muchos factores relacionados al tumor donde se puede o no perder la función sexual y eso es muy importante hablarlo con el urólogo en el momento donde se esté discutiendo los tratamientos, porque no solo la cirugía, sino la radioterapia, que es otro tratamiento para el cáncer, puede tener o puede afectar la función eréctil o dejar con algo de impotencia al paciente. Bueno, como ya nos quedan unos pocos minutos, doctor, entonces, ¿qué tal si damos unas recomendaciones generales para que los hombres pues se animen a hacerse el examen temprano? Y nos recuerda, porque ahorita me estaba contando que en el hospital donde usted trabaja tienen un programa de tamizajes para que también sepan pues que pueden acudir fácilmente a un urólogo. Claro que sí. Entonces, los mensajes son básicamente, y quiero hacer énfasis en lo que nos habló el doctor Martínez en el video, es saber cuándo consultar y realmente ahí tenemos que saber los factores de riesgo. Si yo soy de raza afrocolombiana, si tengo más de 45 años o si tengo algún familiar comprometido con cáncer de próstata, debo consultar a partir de los 40 años, aquí saco lo de los 45. Y si yo no tengo ningún factor de riesgo de estos, empiezo a consultar idealmente a partir de los 45. Si yo ya tengo 50, pues en ese momento. Y el programa que tenemos en el hospital realmente va dirigido a dos poblaciones. Una es a la población general y aquí les damos información acerca de cuándo se debe empezar el tamizaje, cómo se hace el tamizaje y les mandamos el examen. Lo ideal es que los pacientes lleguen idealmente con el examen de sangre, para que no tengan que ir dos veces. Entonces ya con el examen de sangre en la mano les hacemos el tacto rectal y les decimos qué se requiere hacer. Y la otra población que atendemos es el paciente que ya tiene el diagnóstico y que no sabe realmente qué hacer. Con Felipe y con la doctora Fanny Isabel ahorita miramos un documento que tenemos para esa población específica que ya está diagnosticada, que no sabe realmente qué voy a hacer, si me hago radioterapia, si no me opero, si sí me opero. Entonces tenemos un grupo de apoyo que nos reunimos de forma mensual, hacemos unas charlas abiertas al público, son de entrada gratuita y abierta para el que quiera ir, sea un familiar, sea el paciente diagnosticado, y les damos información toda relacionada con cáncer de próstata. ¿Hay algún teléfono donde los pacientes puedan llamar y tener información? Claro, en el 360-4788 es el conmutador para las citas y el 445-9000 se comunican con la unidad de cancerología y ahí les dan información acerca de la reunión, de qué tema se va a hablar y qué día va a ser. Del Hospital Pablo Tobón Uribe, que además tiene unos recursos como estas cartillas bastante buenos. Doctor Correa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, doctora, por la invitación.
usted, mil gracias, muy buena la conversación, aprendimos mucho. Pero muchísimo, y yo me llevo la cartilla. Claro. Doctora Fanny Isabel, mañana el programa a las 3 de la tarde. Sí, en la señor. mañana estamos transmitiendo sesión del Consejo y a las 3 con un invitado que nos llega desde Chile. Exactamente, y es porque tenemos el programa que hacemos acá, Medellín Ciudad Saludable, el proyecto de Ciudad Saludable también lo tienen en otros países, en otras ciudades como en Chile, entonces es el alcalde de esa comunidad, de esa esa ciudad. comunidad que nos va a venir a hablar de la experiencia exitosa que han tenido con este programa. Hasta mañana entonces a las 3 de la tarde. Un buen día para todos. Aquí te ves, aquí te ves.